Hola a todos, mi nombre es Vladimir Flores Benavides. Yo les voy a presentar este tema denominado ¿Por qué las hojas de las plantas son tan diferentes y cómo lo analizamos? En esta cápsula informativa tocaremos información acerca de células madre, procesos de diferenciación, elongación, la coordinación y para cuestiones de análisis un poco de biología molecular. Sin más preámbulo, comenzamos. Eh, el Jardín Botánico Real del Reino Unido estima que hay más de 390,000 diferentes tipos de plantas y que la mayoría de estas plantas vasculares se pueden diferenciar solamente por sus hojas. Ahora bien, en las partes que vamos a hablar en esta presentación, primero tendríamos que decir que está un tallo, que es la estructura de soporte principal de la planta, el peciolo que une el tallo con la hoja que vendría siendo la lámina, y dentro de esta lámina tenemos esta pequeña red de haces vasculares que ayudan al transporte. Si bien nosotros nos podemos dar cuenta, ya sea en un jardín, en un parque o incluso en un documental, de esta gran diversidad que existe en cuestión de morfología de hojas, colores, flor, fruto, y que cada especie tiene una característica única que permite diferenciarlas de otras en cuanto a morfología se refiere. Incluso cuando los mecanismos moleculares sean similares, la regulación de esta es tan específica que nos expresa características únicas de cada especie. Para comenzar, tomaremos como ejemplo la planta de trébol. Si nosotros tomamos una planta de trébol y la llevamos a microscopio, en un laboratorio, en un estereoscopio, perdón, tendríamos una imagen muy parecida a esta, donde nosotros podemos ver la forma que tienen los bordes, y la forma que tienen los haces vasculares. Conforme nos vayamos acercando hacia el centro, al hacer un zoom, nosotros podemos observar esta pequeña zona donde estos filamentos o pequeños pelitos, por así decirlo, denominados tricomas, tienen al centro una morfología no tan definida, que esta zona central es denominada, por siglas en inglés, Short Apical Meristem. Este meristemo apical, definido por Yuan Wei y colaboradores en el 2018, está organizado en células madre al centro de estas, y a la periferia comienzan a ocurrir procesos de diferenciación y especialización, donde estas células llegarán a ser órganos completamente funcionales, como pueden ser tallo, el peciolo, la hoja. Ahora, para hablar un poco más a profundidad de cómo sucede esto, tenemos estos diagramas de interacción molecular en los meristemos. Antes de comenzar, en todos estos diagramas que les voy a presentar, de color azul oscuro tendremos los genes, de color verde las hormonas y de color naranja los reguladores de los genes. En este primer diagrama les presento la información que nos proporcionó Shkuf, Heiko y colaboradores en el 2000, donde nos dice la integración de señales que existe entre Wushu y Clavata3, donde Wushu es el responsable del mantenimiento de la zona meristemática, es decir, esta zona se va a mantener con células madre en constante división celular, produciendo nuevas células, y Clavata3 lo que nos va, o lo que le va a ayudar a la planta va a ser darle este fenómeno de polaridad o dirección hacia donde va a crecer esta planta. Esto lo podemos observar poniendo, por ejemplo, una planta en la ventana. Si nosotros ponemos una planta en la ventana, esta va a crecer o va a dirigirse hacia donde recibe la luz del sol. Entonces,
Una de las responsables de darte esa dirección o polaridad es CLAVATA3 junto con otras. Y siguiendo esta información, terminando esa zona meristemática, tenemos una zona de acción por genes de la familia Cook. Los genes de la familia Cook lo que hacen es comenzar los procesos de diferenciación, es decir, partimos de una célula madre y estas células comienzan a especializarse. Una vez que empieza a darse esa especialización, tenemos una zona que a través de otros genes que vendrían siendo miembros de la familia PIN, el transportador de auxina 1, miembros de la familia LAX, que van a empezar a reclutar, en este caso, la hormona auxina. Cuando la hormona auxina es reclutada, empiezan se detiene en el proceso de especialización por miembros de la familia Cook, es inhibida este gen y comienza de nuevo procesos de división celular y empieza a crecer esta parte que es denominada primordio foliar. Ahora bien, como ya les había comentado, las hormonas en verde, y les hablaré en específico de la hormona auxina. La hormona auxina, según la Enciclopedia Británica, en el 2019, es la responsable de mediar muchos procesos en las plantas, desde crecimiento, diferenciación, especialización, maduración, y esto se hace a través de gradientes de auxina. Es decir, cuando nosotros tendremos una acumulación de esta hormona, se diría que es un gradiente positivo y lo señalaré con una flecha verde. Cuando esta hormona empieza a escasear, el gradiente sería negativo y se la señalizaré con una flecha verde oscuro. Entonces, partiendo de la idea de que tenemos un tallo donde no hay un tallo secundario, ¿qué pasa cuando PIN1 y otras genes como las LAX empiezan a acumular auxina en un punto en específico? En este punto se formará una SAM, una zona meristemática donde comenzarán procesos de división celular, diferenciación, y conforme pase el tiempo dará lugar a lo que se conoce como primordio. Cuando este primordio vaya madurando, la auxina seguirá acumulándose para que estas células se sigan dividiendo y posteriormente van a comenzar procesos de elongación a la periferia de estos, donde el gradiente de auxina será negativo. Cuando el tiempo transcurra, esta hoja terminará siendo una hoja completamente madura, de ahí se formará un tallo secundario y la planta seguirá creciendo. Conforme pase el tiempo, se verá una estructura muy parecida a esto que les pongo en representación. Pero, ¿cómo suceden esos procesos de maduración? Bien, para comenzar este tema que es la regulación entre la proliferación y la expansión celular, quedaríamos que primero partimos de una hoja muy joven donde comenzarán procesos de expansión celular. Cuando comiencen estos procesos de expansión celular necesitan ser mediados. Los mediadores de la regulación entre la expansión y la proliferación son miembros de la familia TCP. Los miembros de la familia TCP se dividen en dos clases. La primera clase son miembros que están encargados de regular los fenómenos de proliferación, y la clase 2 de expansión, es decir, de la línea punteada hacia abajo habrán células que están en constante división, y de la línea punteada hacia arriba células que estarán en crecimiento para tener el tamaño final que vayan a abarcar. Algo bastante importante es que hacia arriba de la línea punteada, las hormonas señalizadoras que participan es el ácido giberélico y los brasinoesteroides, y hacia abajo de esa línea punteada, además de estos, tendremos auxinas y citoquininas. Ahora bien, este proceso de regulación entre la proliferación y expansión celular fue estudiado por Sarvapalli y colaboradores en el 2018, donde por medio de este diagrama que les presento, la parte de la barra roja vendría siendo la parte de proliferación y la barra azul la parte de expansión.
y cuando la zona donde las dos barras están pues actuando al mismo tiempo, es denominada la fase de transición. Entonces, esta es la parte donde los miembros de la familia TCP están interactuando, la clase 1 y la clase 2, junto con hormonas y reguladores de genes, para terminar la primera fase y dar lugar a la segunda fase y se termine con una hoja completamente madura. Pero, ¿qué pasa con el dentado? Cuando una hoja ya está completamente madura a la periferia, nosotros podemos observar que tenemos hojas que son lisas, que no tienen rugosidades y hojas que son completamente aserradas. Un ejemplo de una hoja lisa vendría siendo el trébol, una hoja completamente aserrada, las hojas de la fresa. Pero también tenemos hojas onduladas. Depende de la planta qué tan pronunciadas son estas aserraciones y qué las causa. Ahora bien, para esto me ayudará este diagrama. Quien causa las aserraciones vendría siendo la auxina. La auxina se acumula en un punto en específico de la hoja y esto permite que el borde definido empiece a crecer y se forma este pico o esta ondulación, dependiendo de la concentración de auxina. Los responsables de acumular esta auxina vendrían siendo miembros de la familia Cook y también que a través de miembros de la familia PIN los van reclutando, van reclutando, acumulando la auxina. Este fenómeno fue estudiado por Neya y Marcus en el 2018 y me van a decir, pero me habías dicho que de la línea puntada hacia arriba no ejercían eh, o no se no llevaba a cabo la acción, la auxina por miembros de la familia TCP. Ahora, ¿esto cómo es posible? Esto es posible gracias a la regulación de genes. La regulación de genes en su mayoría está hecho por microRNAs. Los microRNAs tienen dos formas de acción, que puede ser por inhibición de la traducción o por clivaje del RNA mensajero, pero el resultado es el mismo, que es la represión del RNA mensajero. Roger Kestrel y colaboradores en el 2013 nos presentan los dos modos de acción de un microRNA. La primera es por inhibición de la traducción que ocurre en el retículo endoplásmico, donde el microRNA se pegará al RNA mensajero y impedirá que el ribosoma haga su trabajo. Y el segundo sería por clivaje, que es por la unión del microRNA al RNA mensajero en el citoplasma y se producirá un corte y posteriormente a este corte las exonucleasas van a poder degradar ese RNA mensajero y la expresión del gen diana se verá disminuido. Ahora bien, esto es representado por una línea de inhibición en los diagramas y les presento cómo es un diagrama con la interacción ya con los microRNAs. Entonces, tenemos a un miembro de la familia Cook, que vendría siendo Cook2, que a través del gen PIN1 recluta auxina y la auxina inhibe el Cook2. Cook2 también es inhibido por el microRNA 164, por lo cual no deja que Cook2 se exprese en todas las partes de la planta, solo son en todas las partes de la hoja, solo son en zonas muy específicas de la planta donde se da esta interacción de Cook2 para a través de PIN reclutar auxinas. Pero, ¿qué favorece o qué perjudica la acción de Cook2? Uno de esos represores es TCP4. TCP4 inhibe Cook2 de manera directa. Entonces tenemos ahí el microRNA 319 que va a inhibir TCP4 y esto haría que Cook2 pueda estar libre, se pueda hacer pueda llevar a cabo su función y se formarían esto dentado que hemos estado platicando. Este proceso fue estudiado por Ali Shahid y colaboradores en el 2020, donde es la interacción entre diferentes microRNAs con diferentes genes y diferentes hormonas para dar como resultado la morfología final de una hoja. Ahora bien,
los diagramas que les había presentado están un tanto incompletos. Sí, la verdad es que sí. Para darles un ejemplo, en esta parte de la interacción que ocurre en los meristemos, podemos observar que Clavata 3 inhibe de manera directa a Wushu. Entonces, ¿quién regula esa acción de que Clavata 3 no reprime completamente a Wushu? Pues se hace regulando la señalización que tiene de Wushu hacia Clavata 3, y en este caso quien hace eso es LSR. LSR es un gen que va a inhibir de manera directa esa señalización que hay entre Wushu y Clavata 3, y ese gen es regulado también por un microRNA, en este caso el 394. Entonces, esa interacción de expresión y represión mediada por el microRNA va a ayudar a modular el nivel de intensidad y expresión tanto de LSR, de Wushu y de Clavata 3. Entonces, para poner un ejemplo más completo de cómo es que ocurre esta coordinación entre genes y sus reguladores, tengo el ejemplo de cómo es que se da esa modificación de las hojas en su morfología final. Este diagrama, presentado por Ali Shahid y colaboradores en el 2020, nos habla que de izquierda a derecha tenemos primero a los genes SPL. Los genes SPL reprimen de manera directa a los genes Cook, la familia de genes que les decía que van a permitir que haya esa diferenciación celular y que también ayudan a reclutar auxinas y ayudan para procesos de eh, especialización. Quien inhibe directamente a los genes SPL es MIR156, quien inhibe directamente a los genes Cook es MIR164. Los genes Cook van a inhibir de manera directa lo que es la proliferación celular, al igual que miembros de la familia TCP. Entonces, estos miembros de la familia TCP van a promover la acción de microRNA 396. MicroRNA 396 es el que inhibe miembros de la familia de GRF, y GRF es el que da, bueno, uno de los genes involucrados para promover lo que es la proliferación celular. Entonces, los miembros de la familia TCP, como les comentaba, son bastantes. Algunos de ellos pueden promover esta acción de acción de MIR164, y son inhibidos por el microRNA 319, como ya les había comentado. Entonces, estos miembros de la familia TCP, tanto la clase 1 y en particular la clase 2, son los responsables de la morfología final de la hoja. Entonces, es una interacción constante entre estos genes y sus reguladores. Y es por ello que, a modo de pequeño resumen, es la coordinación espacial que ocurre entre genes, hormonas y microRNAs lo que van a determinar la forma final de una hoja. Ahora bien, ¿cómo analizamos esto? A modo de pequeña dinámica, les traigo este ejemplo. Son 6 plantas de Arabidopsis thaliana, quizá muchos no las conozcan. Entonces, sí podrían determinar cuál es la planta wild type, y las demás serían plantas transgénicas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros mutamos, o se dice que mutamos, cuando un gen en particular va a reprimirse, no va a llevar a cabo su acción, y se llama una sobreexpresión cuando vamos a aumentar la intensidad de expresión de ese gen, es decir, se va a expresar con una señal mucho más alta. Entonces, la planta wild type vendría siendo esta es la planta control, y les pongo el ejemplo de cómo es esta planta en su vida adulta ya terminada, en etapa de floración, y las demás vendrían siendo plantas transgénicas. Ahora bien, ¿cómo analizamos diferencias entre plantas wild type y plantas transgénicas? Llamaremos wild type a la planta control sin ninguna modificación, y transgénicas a las que están modificadas genéticamente. Entonces, una de las primeras formas de hacer estas diferencias es por un método gráfico. Es decir, podemos ver diferencias notorias
Y les traigo el ejemplo de Sheng y colaboradores en el 2021, donde ellos nos presentan la modificación de la sobreexpresión del microRNA 319 en Pópulo, también conocido como álamo. Entonces, como ya les había explicado anteriormente, 319 inhibe de manera directa miembros de la familia TCP, en particular 2, 4. TCP4 inhibe de manera directa miembros de la familia Cook, Cook2. Entonces, si sobreexpresamos 319, inhibimos TCP4 y favorecemos la expresión o que lleve a cabo su acción Cook2. Cuando Cook2 se está expresando de manera continua, tendremos esta reclutación de auxinas por miembros de la familia PIN y como resultado las aserraciones que les había comentado. Entonces es por ello que la sobreexpresión de microRNA 319 favorece las aserraciones a través de esa reordenamiento en el procesamiento y coordinación de diferentes genes para la morfología final de una hoja. Entonces, además de un método gráfico, podemos observar diferencias celulares a través de microscopios y una técnica de teñido. Quizá no es muy claro en hojas de pópulo ver esto, y es por ello que se opta por hacer esta modificación en diferentes plantas. Les presento la modificación de Shaw y colaboradores en el 2013 de la sobreexpresión de 319 en pasto. Ellos, al hacer sus cortes, se dan cuenta que los haces vasculares son más grandes, las células son más grandes, y todo esto es acuñado a la sobreexpresión de 319 que modifica el tamaño celular y no tienen un borde completamente definido por ese aumento en las aserraciones o periferia. Entonces, este mismo autor presenta su análisis de resultados. Ahora, ¿cómo es que realmente vemos si hay diferencias o no? Es a través de un análisis estadístico riguroso, donde nosotros podemos observar si realmente hay una diferencia o no tras hacer una modificación genética. Entonces, les pongo esta imagen donde las primeras plantas son wild type y las segundas ya vienen siendo las plantas transgénicas. Entonces, a simple vista la diferencia es notoria, pero cuando nos vamos hacia el análisis, que son las gráficas que pongo al lado, es como nos damos cuenta que a pesar de que en la gráfica E no vemos una diferencia en la biomasa de la raíz, vemos grandes diferencias en la biomasa aérea, la parte verde, y en la longitud. Entonces, se puede concluir que la sobreexpresión de 319 bajo estas condiciones de crecimiento en pasto favorece un desarrollo normal de la parte aérea del pasto. Entonces, ¿qué otras cosas podemos medir? Es una infinidad de cosas que podemos medir: peso fresco, clorofila, área foliar, desarrollo y un montón de índices que podemos obtener a partir de esas mediciones. Pero algo que nos ha llamado la atención a los que trabajamos con biotecnología vegetal es el desarrollo de tolerancia o resistencia a estrés, ya sea biótico o abiótico. Entonces, para generalizar un poco, llamaremos estrés abiótico a todas estas condiciones que se salen de las condiciones control, que no van a permitir que la planta se desarrolle como nosotros quisiéramos. Esto puede ser por calor, frío, anegamiento, sequía, déficit de nutrientes, salinidad, y estrés biótico a todos estos patógenos, llámense hongos, bacterias, incluso insectos o herbívoras, que no van a permitir que la planta se desarrolle como la planta quisiera. Entonces, después de ver qué nos interesa, ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero ¿podemos medir un gen? La respuesta es sí. Mi compañera ya les habrá explicado cómo se hace una extracción de DNA. Entonces, después de hacer la extracción de DNA a partir de una PCR, una reacción de polimerasa, con primer específicos, nosotros vamos a rastrear un gen. Lo que va a hacer el primer es seccionar una parte específica de ese gen y la PCR lo replicará varias veces para que lo podamos medir.
En este pequeño gen, o en esta pequeña imagen, les muestro un gel donde se verifica la sobreexpresión de 319 en pasto, que es el gen que están insertando o sobreexpresando, la cual no lo tienen las plantas wild type, y el gen normalizador vendría siendo la actina. Ahora, ¿para qué nos sirve un gen normalizador? Para decir que no tenemos estas diferencias que puede ser por cantidad de muestra que se está analizando, y nos ayuda a expresar los resultados. Entonces, como ya les había comentado, si estamos sobreexpresando 319, lo que hace un microRNA es reprimir blancos. Blancos vienen siendo todos estos genes que pueden hacer ese empalme con el microRNA maduro. Entonces, blancos de este microRNA en específico presentan algunos en este artículo, y vemos una disminución parcial o total de estos con respecto a wild type, y como gen normalizador la actina. Ahora, ¿para qué nos sirve ese gen normalizador actina? El gen normalizador nos sirve para comparar qué tanto va a aumentar o disminuir esa expresión relativa. Tomaremos nuestra planta wild type como un valor de 1, y en base a ello diremos cuánto aumenta o disminuye ese valor relativo de expresión. Ese valor relativo de expresión. Entonces, esto lo podemos hacer en hojas o en raíz, o dependiendo del tejido donde estamos extrayendo ese DNA, y hagamos esa cuantificación. Y es entonces que podemos afirmar que los blancos de 319 en pasto se están reprimiendo por acción de este. Entonces, a través de esto es que nosotros podemos dar explicación de este desarrollo de tolerancia. La respuesta es sí. Nosotros podemos rastrear diferentes genes de interés que han demostrado ser blancos, ya sea por bioinformática, y que son los responsables en este reordenamiento genético que tenemos para que tengan nuevas características, por así decirlo. Les presento resultados de este mismo autor, Shaw y colaboradores, en el 2013, donde él pone sus plantas sobreexpresoras de 319 en pasto a salinidad, y las plantas sobreexpresoras pueden crecer sin ningún problema, y también las expone a estrés por sequía, y las plantas pueden crecer sin ningún problema. Entonces, es de interés para los que trabajamos en biotecnología vegetal el estudiar cómo este reordenamiento en la coordinación de la expresión genética ayuda a la planta a tener una mejor tolerancia o aclimatación a diferentes condiciones. Entonces, a modo de pequeño resumen, yo invitaría a todos aquellos que tengan el interés por conocer cómo se lleva a cabo estos procesos, en particular de biotecnología vegetal, se acerquen a lugares donde puedan orientarles, ya sea si quieren hacer un posgrado, o es su interés solamente por lectura, que sepan al menos dónde puedan buscar esta información para que pueda, pues, llegar a ustedes. Sin más que decir, pues muchas gracias.